tema, la justicia y la gracia de Dios. Dios es un Dios justo. ¿Qué es justicia? Recibir lo que merezco. Hemos dicho, si debo es justo que pague, y si me deben, que me paguen. Esa es justicia. Dios en su carácter, Dios es un Dios justo y Dios es un Dios santo, y dice que Él no tendrá por inocente al malvado. Él quisiera que todos fueran salvos, pero si están en pecado, por su justicia, por sus atributos, no puede dejar entrar a nadie a su presencia, porque es justo. Es bueno, es amoroso, sí, te amo, pero no puedes porque estás en pecado. ¿Sale? Vamos a hablar un poco de eso y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Si puedes cerrar tus ojos un momento y pedirle al Señor. Hay gente que piensa que Dios es amor, y sí, pero es una parte de Dios. Dios tiene atributos que enmarcan toda su santidad, su bondad y sus propósitos. Padre, gracias por permitirnos adorarte con estas alabanzas, y ahora queremos, a través de tu palabra, conocer estos atributos, que es tu justicia, que es tu misericordia y que es tu gracia, para que a través de ellas, Señor, sepamos para dónde vamos. Este día nosotros sepamos, si muriéramos hoy, dónde estaría nuestra alma, por tu justicia y por las Escrituras. Y Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a arrepentirnos y a conocerte más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Entonces, está el tema, y leemos todos a la cuenta de 3. Si me regalan agua, por favor. 1, 2, 3. Justicia, recibir lo que merezco. Amén. ¿Qué es justicia? Recibir lo que merezco. ¿Qué es misericordia? No recibir lo que merezco. ¿Y qué es gracia? Recibir lo que no merezco. ¿Sale? Lo hemos dicho. Si yo le debiera a Cristian, ¿qué es lo justo? Que le pague. Pero Cristian sabe mi necesidad, y yo voy con Cristian, junté para pagarle, hice lo posible. Cristian, mira, y me dice Cristian, voy a hacer misericordia, no me pagues nada. Yo tenía que pagarle, eso es lo justo, y me dice Cristian, voy a hacer misericordia, no me pagues. ¿Cómo se siente, hermano? ¿Te han perdonado una deuda económica? A mí sí, y yo he perdonado deudas. Una vez me debía una compañera una deuda, y el Señor me puso a perdonársela. Y cuando vino a mí, le digo, manita, no me debes nada, tu deuda. ¿De veras? Le digo, sí. A los meses, a los años, me la encontré en el hospital enferma, porque cada que la veía me acordaba de la deuda, ¿no? Cada que no tenía dinero me acordaba que alguien me debía. Esa mujer me debe y no me ha pagado, ¿no? Pero cuando ya perdoné a esa persona, le perdoné su deuda, volvió hasta la amistad, pues ya ni nos hablábamos. Entonces yo dije, Señor, ni me va a pagar, entonces mejor voy, le perdono la deuda, oramos, sí, gracias. Me la encontré años después en el hospital muy grave, y pude hablarle de Cristo, pude hablarle del Señor, recibió a Cristo, y como a los 3 días ella falleció. Si yo no le hubiera perdonado la deuda y la veo en el hospital, ándale, por eso, porque no me pagaste, por eso estás así. No es cierto. Pero uno en su corazón piensa cosas. Entonces, la misericordia es no recibir lo que merecemos, ¿sí? Y la gracia, me dice Cristian, poniendo el ejemplo, no me pagues, es más, yo sé que tienes deudas y todavía me da más. ¿Sí me explico? Más allá, yo le debía, no le pagué y todavía me dio dinero. Nosotros éramos deudores de Dios. Él nos regaló de su gracia. No hemos cosechado todo lo que debiésemos cosechar, ¿sí? Una, para que tú
contengas una enfermedad venérea, ¿cuántas veces tienes que tener relaciones fuera del matrimonio? Una. Hay gente que ha hecho menos que tú y está más enfermo que tú. ¿Sí me explico? Por su misericordia nosotros no hemos tenido cosas. Hay gente que ha tomado menos que nosotros y tiene cirrosis. Por su misericordia hasta ahorita yo no. Pero vemos la gracia de Dios. Y la justicia es darnos lo que no merecemos. Y algo que no merecemos y que no podemos alcanzar es su gracia. ¿Sí? Pero para entender su gracia tienes que entender su justicia. Dios es un Dios justo. Comienzo con una anécdota. Dice que había un hombre aparentemente bueno en un pueblo, conocido por el pueblo, y ese hombre lo corrieron de su trabajo y pasó una semana sin dinero. El poco dinero que tenía se lo gastó, se le acabó. Y una de sus hijas le dice: papá, quisiera un chocomil. Y él no tenía para el chocomil. Y se fue a la tienda, buscó trabajo, anduvo a la mañana buscando trabajo. Y dice esta historia que este hombre, al final del día, se le hizo fácil tomar un chocomil de la tienda. Y va y toma el chocomil. Pero lo cacha la cámara y al final lo atrapan y lo agarran. Y llega la policía y lo meten a la cárcel. Y todos: ¿a quién metieron a la cárcel? No, pues a Juan. ¿Pero por qué? Porque robó. Juan, pero si Juan es buena persona. Dice que lo llevaron al juzgado, ¿sí? Y había mucha gente conocida que decía: oye, pero si Juan ha sido buen esposo, Juan ha ayudado a sus hijos, es más, ha ayudado a mucha gente. Y estaba el juez ahí. Y empezaron a decir cosas buenas de Juan. Y el juez se para y le dice: miren, este juicio es porque Juan robó. A mí no me importa cuántas cosas buenas ha hecho Juan. Qué bueno que ha hecho cosas buenas, pero este juicio está llamado al frente por un robo. Y ese robo amerita un castigo. Amén. Y él tuvo que pagar su sentencia. Hermanos, nosotros no vamos a ser juzgados por las cosas buenas. ¿Me explico? Hay gente que piensa que Dios va a tomar la balanza y va a decir: mira, Pedro ha hecho más cosas buenas que malas. Y va a pesar y va a decir: ah, mira, no, pues sí, este sí entra, porque hizo más cosas buenas que malas. No, nadie entra, porque nacimos pecadores. Y con un pecado que tengamos, es más, ya nacimos en pecado, ya nacimos fuera de la meta. ¿Sí me explico? Por la herencia, así como heredamos la diabetes, la hipertensión, nos heredaran un rancho, no, puras dolencias. Entonces así heredamos el pecado de Adán. Nacimos en pecado, nacimos sin Dios, sin esperanza. Por eso todos necesitamos su gracia y su misericordia. Amén. Y Dios es un Dios justo. ¿Y qué tuvo que hacer Juan? Pagar su deuda. ¿Sale? Vamos al primer texto. Si lo leemos todos, o las mujeres, el primero y el segundo los hombres. Mujeres de pie, pónganse de pie si pueden. A ver quién lee mejor, los hombres o las mujeres. Leemos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Siguiente, varones. Una, de pie, varones. Eso. Puro hombre. 1, 2, 3. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Muy bien.
¿Quién leyó mejor? No. Regresamos al texto. Éxodo. Dios le habla a Moisés, ¿sí? Y dice que se le presentó Dios a Moisés. Y él lo vio y tuvo un diálogo. Dice, y pasando Dios delante de Moisés, Moisés proclamó, Jehová, Jehová, y le da tributos o le menciona atributos de Dios. ¿Qué es un Dios? Fuerte, un Dios misericordioso, un Dios bueno. Eso es piadoso, tardo para la ira. Hay quienes son mecha corta, tantito. No, Dios es paciente, tardo. ¿Se enoja? Por supuesto, pero tarda en enojarse. Si no, ya todos estuviéramos consumidos. Pero como Él es paciente, paciente con nosotros. Ahí va, te dije que no. Ay, dice el Señor, otra vez. Nos da un cocotazo y nos sigue. Tardo para la ira. Y dice no solo que es misericordioso, dice que es grande en misericordia y verdad. ¿Sigue? Que guarda misericordia a millares. ¿Qué es un millar? 1000. Pero dice millares, varios miles. ¿Sí? Que perdona la iniquidad, perdona nuestra rebelión y perdona el pecado, pero de ninguna manera aquellos que no se arrepientan, dice, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Sí, me decía una sobrina, me dice, ay tío, total, dice, yo sé que al final Dios me va a perdonar. Ya cuando ya vaya a ir yo al infierno, va a decir yo, no, vente para acá, porque te amo, te quiero. Le digo, no. Eso nosotros, o la educación que tuvimos de nuestros padres, nos marcó. Cómo tú educas a tu hijo, lo marca. A veces nosotros corregimos a nuestros hijos y le decimos, no te doy el celular o no te prendo la tele hasta que hagas esto. Y ya el bueno, pues. Pero al rato no cumplió, hermanos, y se lo damos. Eso es terrible. ¿Por qué? ¿Qué está aprendiendo el niño, el joven, la señorita? Que no hay consecuencias y que de todos modos al final me lo van a dar. Y eso crea un surco en la mente de las personas y no conocen la justicia de Dios. Dios sí va a cumplir su justicia. Y si usted y yo no nos arrepentimos, no entramos. Si usted y yo no creemos en Jesús, no entramos. Dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Por eso cada que usted corrige a sus hijos y es firme, su hijo va a entender y decirle, hijo, lo hago porque te amo y quiero que aprendas. No, tú no me quieres por eso. Mira que los de mi escuela, mis amigas, sí, pero aquí vas a aprender. Y aprenden, hermano. Y después, cuando crecen, su vida es diferente. Saben que hay consecuencias. Dice que visita la iniquidad de ¿quién? De los padres. Esto es conocido como las maldiciones generacionales. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos, sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y vemos generaciones, a veces el abuelo fue alcohólico, el papá alcohólico, el hijo alcohólico, el nieto alcohólico. Es una cadena, ¿sí? Abuelos divorciados, papás divorciados, hijos divorciados, nietos divorciados. Y dicen los jóvenes, ay, total, eso es normal. Eso no es normal. Todos toman en la familia. Eso no es normal. ¿Me explico? Pero vivimos en una sociedad que ya está corrompida y pensamos que es normal, pero no es así. ¿Sale? ¿Qué quiero enfatizar? Que la justicia de Dios dice que no tendrá por inocente al que hace maldad. ¿Sale? Vamos. Otro texto. Romanos 6:23. Cristian, fuerte.
Amén. Dice, porque el salario, tú trabajas y obtienes un salario, ¿sí? Obtienes un pago. Dice, porque la consecuencia del pecado es muerte. ¿Y qué significa muerte, hermanos? Separación. La muerte nos separa. Si cuando alguien peca, muere y se separa de Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una paga. Yo trabajo en un hospital y me ha tocado muchas veces. Yo hago los médicos hacen su diagnóstico natural, ¿sí? Su historia natural le llaman. ¿Tu papá diabético? Sí. Bueno, tiene usted un 50% de ser diabético. Su mamá, su historial clínico, gracias. Entonces, hacen su historial clínico y ya hay un porcentaje. ¿Tuvo su familia cáncer? No. Ah, bueno, posiblemente. Yo hago mi historial clínico espiritual. Veo un paciente con miomas, ¿sí? Y le digo, ¿y usted abortó alguna vez? Sí, yo cuando era joven aborté. La paga del pecado es muerte. O sea, muchos pecados en lo espiritual traen muerte física. Y he visto cómo gente se arrepiente de sus pecados y sanan. Entonces, ¿qué tiene que ver el pecado con la enfermedad? Mucho, porque dice que la paga del pecado es muerte y va a traer muerte. ¿Sale? Seguimos. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa de su venida y de su salvación, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere Dios? Dios va a hacer justicia. Amén. Sabe que si yo no me arrepiento, yo no voy a entrar al cielo. ¿Sí? Entonces, antes de que me arrepienta, Dios va a buscar la manera de salvarme y es paciente. Y va a buscar las circunstancias para salvarnos. Hace poco falleció mi cuñado. Aquí está mi esposa y mi esposa me decía, hay cosas que me sorprenden, que tal vez no entiendo. Como alguien que no buscó a Dios, ¿no? Mi cuñado se enfrascó mucho en su trabajo. Alguien que no buscó a Dios, al final de sus días, él estuvo quemado el 80% de su cuerpo. Muchos médicos dijeron que pacientes como esos no demoran ni una semana. Mi cuñado demoró 11 días. Justo un día antes de que él muriera, Dios me permitió ir a Veracruz, compartirle el evangelio, que él recibiera a Cristo, se arrepintiera de sus pecados y al otro día murió. Si él hubiera muerto en la explosión, o sea, porque prendió la estufa y explotó, ya no hubiera alcanzado salvación. Si él hubiera muerto días antes, o sea, mi esposa llorando, pero llorando de gratitud. Señor, gracias porque salvaste a mi hermano. Y no fue a la iglesia, y muchos quisieran así, ¿no? Que al final de sus días Dios lo alcanzara. No, si tú ya estás aquí, conoces, tú ya no tienes eso. Así que no andes buscando. Entonces, Dios en su misericordia quiere que todos le conozcamos antes de partir. Pero es un Dios justo. Si Él no se hubiese arrepentido, ¿sí?, no hubiera alcanzado la salvación. Amén. Hace poco falleció la hermana Rosita, mamá de nuestro hermano Miguel. Ayer se sepultó. Y ella sí vivió varios años en la iglesia. Ella sí tuvo la oportunidad de congregarse, de servir, de hacer muchas cosas en la obra del Señor, ¿sí? Tuvo la oportunidad de ponerse a cuentas con su familia. Dios permitió un tiempo, ¿sí? A veces servimos más en la iglesia que en nuestra casa.
tenemos que ser coherentes. Tenemos que ser, primero es nuestra casa, nuestra familia y la iglesia también. ¿Sale? Entonces Dios permite antes de llamarnos que nos pongamos a cuentas, porque Él es paciente, lento para la ira, grande en misericordia, pero es justo. Amén. Ok, vamos a avanzar. Te quiero mostrar, si me bajas tantito el proyector. Ve a tu Biblia al libro de Jonás, por favor. Quiero entrar en esta historia, tal vez la has escuchado, pero quiero entrar en esta historia. Gracias, Señor. Y puedas ver en acción estos atributos de la justicia, la misericordia y la gracia. Dios sabía que el pueblo de Nínive todo iba a morir. Recuerda que cada pequeña historia en la Biblia nos muestra la gran historia de salvación. Entonces, Nínive es el prototipo en pequeño de la humanidad. ¿Me explico? O sea, tú tienes que ver en cada historia, en cada carta, en cada libro, cómo se gesta una pequeña historia del propósito de Dios. Entonces, Nínive era una ciudad idólatra, era una ciudad perversa, era una ciudad que sacrificaba a sus hijos a Moloc. Era una ciudad sanguinaria, pero Dios aún tuvo misericordia. ¿Y qué tuvo que hacer para salvarlos? Enviar a un predicador, enviar a alguien que les hable de Dios. Le compartí a un señor hace como 3 años y me dice: mira, tú, me dice, eres la tercera persona que me dice eso que me acabas de decir. Ya van 2, contigo son 3 que me dicen lo mismo. Le digo: pues Dios hablándote y diciéndote lo mismo y no quieres, pero no te preocupes, me dice, algún día voy a buscar. ¿Te ha tocado gente así? Tú tranquilo, yo algún día. Dios manda personas a hablarnos, a decirnos. No sabemos cuándo vamos a estar delante de la presencia de Dios. ¿Me explico? Entonces el pueblo de Nínive ya estaba bajo un juicio de muerte, pero Dios en su amor y su misericordia llamó al profeta Jonás y le dijo: ve a Nínive. Y Jonás, como sabía que Dios era un Dios misericordioso, dijo: es que si voy y les predico se van a arrepentir. ¿Jonás quería que se arrepintieran? No. Imagínate que Dios te diga: mira, ese que te lastimó, ese que te hizo daño, ese que se burló de ti, lo quiero salvar. Tú: no, Señor, llévatelo. ¿Te lo llevas o te lo mando, Señor? No, ¿cómo? Si ese es malo, ese no. O sea, Jonás estaba en esa condición. ¿Cómo les voy a predicar? Capaz y se convierte. ¿Me explico? O sea, él no quería ir porque sabía que era gente mala y sabía que si nadie les predicaba, Dios no podía salvar. ¿Escuchaste? Por eso Dios, en el orden de salvación, puso a la iglesia. Sabes que tú eres una pieza importante en este mundo para salvar. Dios no llamó a los ángeles a predicar el evangelio. ¿Qué le dijo el ángel a María? Tú eres la escogida, ¿no? O sea, los ángeles, que son mensajeros, no nos predican el evangelio. Hubo tiempo que Dios usó los ángeles para dar un mensaje, pero el mensaje de salvación está en nuestras manos, está en la iglesia. Para que alguien sea salvo, necesita que alguien le predique de Cristo. Tú tienes que orar para que Dios abra su entendimiento, pero si nadie le predica, no sirve. O sea, sirve que ores. Ya está preparado, ya está la tierra lista, pero si no pones la semilla, ahí va a estar la tierra, pero no va a salir nada. ¿Sale? Ok, entramos en la historia. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad,
habla, pregona, dice, contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. La maldad que hacemos, Dios la ve. Y esa lentitud para su ira, llega un momento que dice Dios, ya, hasta aquí. ¿Sí? ¿Sigue? Y Jonás se levantó, ¿para qué? Para ir a predicarles el evangelio. ¿Así dice? No, ve para allá. Y él se fue para el otro lado. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tarsis está del otro lado de Nínive. Y descendió a Jope, a un puerto pesquero, y halló una nave espacial. No, una nave, un barco, así le llamaba. Tú estás leyendo, eso ya había naves antes. No, era una nave de un navío. ¿Sale? Dice, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuántos hay así? Que Dios te dice, ve a hacer esto, y uno hace lo contrario, y anda huyendo de Dios. Y al final Dios te va a encontrar, te va a hacer que regreses. Amén. Va a buscar la manera para que regreses a Él, porque sus propósitos se cumplirán en ti. Amén. Dios cumplirá sus propósitos en ti. ¿Puedes pensarlo para ti? Dios cumplirá sus propósitos en mí. Dítelo a ti mismo. Cierra tus ojos un momento. Aunque corras, aunque no entiendas, Dios cumplirá sus propósitos en ti. Amén. Y sus propósitos son de bien para tu vida. ¿Sale? Vamos a avanzar. Y entonces se metió al barco, mira la imagen. Y dice que cuando empezaron a avanzar en el mar, vino grandes olas que azotaban sobre el barco. Los pesqueros de esa época y aún de esta época son supersticiosos. Entonces, cuando sucedía algo así, ellos pensaban, algo malo está en el barco, hay que sacarlo. ¿Sí? Y entonces dice que ellos empezaron a echar suertes, a pedir dirección de qué hacer. Y ahí estaba ¿quién? Jonás. Jonás sabía, entre la turbulencia, que algo estaba pasando. Jonás sabía que las cosas que le estaban pasando a su alrededor es por algo. A veces no te alcanza y tú te esfuerzas y haces, tú tienes que pararte, hermano. ¿Me explico? Te está yendo mal en la vida, tus hijos se están poniendo rebeldes, tú tienes que detenerte y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué puertas le abrí al diablo que está sacudiendo mi barco? A veces vivimos sin saber. ¿Me explico? Entonces, él sabía la causa de ese problema. Los otros no. No, el barco se estaba hundiendo y ellos no sabían y pidieron dirección, y dice que la suerte cayó sobre Jonás. ¿Sigue? Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos, dinos, Jonás, ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Por qué nos está pasando eso? ¿Por qué te está pasando esto a ti y nos está golpeando a nosotros? Amén. A veces cuando Dios está tratando con alguien, a veces hay que dejar que Dios trate con esa persona. Y a veces tú lo quieres ayudar, pero ora a Dios. Señor Padre, a veces tú puedes ser una bendición para esa persona y ayudarla. ¿Sí me explico? Tú puedes ser la solución para esa persona, pero a veces no. A veces tienes que hacerte a un lado y dejar que la persona sufra el castigo para que entienda. Hoy en día muchos de los problemas que la gente está viviendo es que no quiere vivir su escasez y pide prestado.
Las financieras, tú donde quiera que vayas hay financieras por todos lados. La gente no quiere sufrir. ¿Me explico? Y pide, y pide, y pide, y pide. Y si al rato tú te metes también a darles, te metes en ese barco. Deja que Dios trate con esas personas. Y mientras no trate Dios con ellos, ellos van a seguir en ese problema una y otra vez y se van a llevar a mucha gente con ellos. Tenemos que ser sabios. Amén. Ok, luego platicamos más de eso. ¿Sigue? Y él le respondió. ¿Y cómo estaba el agua? Azotando. Ellos temblando. Y él le respondió: soy hebreo. ¿Sí? Vengo de Abraham. Soy del linaje de Abraham. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Sigue? Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. ¿Qué les dijo Jonás? Lo que pasa que Dios me dijo que fuera a Nínive, y esos son malísimos, man. Y yo no voy a ir, yo me voy a... Y ellos le dijeron: no, ¿qué hiciste? Vamos a naufragar, nos va a ir mal por culpa de tu Dios. Y no por culpa de tu Dios, por tu culpa, por necio. Dile al que está a tu lado: necio, no se lo diga. Por necio te está yendo mal. Amén. Pero no se lo digas, nada más que lo escuche. Pues él se lo había declarado. Él le dijo que por su necedad y por no querer obedecer a Dios, le estaba yendo mal. ¿Sí? Y estaba llevándose entre las patas, como dicen, a varios. Y a veces por necios nos llevamos entre las patas a nuestros hijos. Cuando tus hijos se enfermen, revísate. No sea que por causa tuya venga a juicio. ¿Escuchaste? Es serio. Pero bueno, no toda enfermedad es por eso. Y aquellos hombres temieron, y ya, avanzamos. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido. Mientras ellos platicaban, se ponía la cosa más grave. Y hubieran muerto todos. Jonás, ¿y ahora qué hacemos? Ni modo que te echemos del barco. Dice: pues sí, esa es la solución. Me tienen que sacar del barco. Pero ¿cómo, Jonás? Sí, es que si no vamos a morir todos. ¿Sigue? Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. ¿Qué quería Jonás? ¿Qué creen que pasaba por la mente de Jonás? Morir. Amén. ¿Has estado en ese valle de la decisión? Señor, prefiero morir. Ya estabas enfermo. Yo estuve a ese límite, pero Dios tenía otros planes. Amén. ¿Saben la historia? Ya había un pez ahí esperando. ¿Jonás sabía que había un pez? No, hermano. Pero Dios sí sabe los planes que tiene para nosotros. Y dijo Jonás: échenme al mar, que me muera. Solo así se va a acabar el problema. Hay gente que piensa eso: hasta que yo me muera se acaba el problema. No, manito, ese no es el problema. ¿Sí? Dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. O sea, no lo querían matar, no lo querían sacrificar, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, no somos tan malvados para echarlo y que se muera. No, o sea, y ellos trataron en sus fuerzas de arreglar las cosas.
Hermanos, hay cosas que no se arreglan en nuestra fuerza. Amén. Que necesitas la intervención de Dios o necesitas arrepentirte para que se ordenen las cosas. Y no van a cambiar hasta que usted no vuelva a Dios. ¿Escuchó? Sigue. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongamos sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Es tu voluntad que lo echemos? Bueno, pues hay que hacerlo. Y lo agarraron y lo echaron al mar. ¿Sigue? Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Qué extraordinario, hermano. ¿Qué sabían ellos? Que el Dios de Jonás lo había mandado. Y el Dios de Jonás detuvo los vientos. ¿Qué comprendieron ellos? Ese navío incrédulo creyó al Dios de Jonás, que tenía el poder de detener el viento, de detener las aguas, salvarles la vida. Amén. Y dijeron: discúlpame, Jonás. Y Jonás: no, yo sé, no se preocupen, échenme. ¿No? Pero Jonás: no, hombre, échame ya. Y ¡pum!, lo echan al mar. Pero Jehová tenía preparado ¿qué? Muchos dicen una ballena. ¿Era ballena? No, dice un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez. ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en el vientre de la tierra? 3 días y 3 noches. Esta es una figura de Cristo. Para que se cumplan los propósitos de Dios, tienes que morir para surgir nuevamente. ¿Sigue? Y ahí estaba el pececito. Jonás dijo: Señor, en tu nombre no voy a ir a Nínive y me voy a morir. Y se echó. Dice que estuvo 1 día, 2 días, imagínate, en total oscuridad. ¿Has estado en algún lugar oscuro que no te ves ni las manos? Se siente horrible, hermano. Allá abajo en el vientre del pez no había luz. ¿Sí me explico? Y Jonás meditando: no me morí, ¿ahora qué hago? Y dice que desde el vientre clamó al Señor. Y le dijo: Señor, perdóname, ayúdame. Y si quieres que haga eso, pues cumple tu propósito en mí. En el momento que él clama, el pez sale al agua y lo vomita. ¿Dónde crees? En Nínive. A ver, no quería ir y al final: Señor, pues ya llévame donde tú quieras. Pues donde te dije. Ahí tenía que ser. Hermano, déjese usar por Dios. Dios quiere usarlo y usted se resiste. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive. Él ya estaba cerca de Nínive, o sea, lo sacó a la costa, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y ya no tenía dónde ir. Amén. ¿Cuántos estamos así, hermanito? Ya no tenemos a dónde ir. Yo ya sé que si yo me regreso me muero. Una vez me dijo un hermanito: oye, ¿y si tomáramos todavía? Le digo: brother, ya no estuviéramos. Ya no tuviéramos la oportunidad de disfrutar el mundo, porque ya morimos. Ahora es otra vida. Amén. Si tú estás en Cristo, hermano, ya déjate usar por Dios. Ya no pelees con Dios. Deja que Dios siga obrando en tu vida, porque ya estás en sus planes. Amén. Y Dios y te vas a lastimar si tú resistes a Dios. ¿Sí? Como cuando los que saben de pesca y agarras un pez y ese pez se mueve, el que sabe de pesca, cuando colea, le llaman, le sueltan un poquito el hilo para que no se rompa ni el hilo ni desgarre al pez, y el pez parece como que ya está libre, pero ya está agarrado. Entonces, y lo vuelven a jalar
Y ahí lo traen. Y hay muchos así. Pero hermano, usted ya está agarrado. Ya déjese mejor que lo lleve el Señor para que lo meta a la barca. Amén. Jonás ya estaba en Nínive y le volvió a pedir el Señor: Jonás, ¿quieres? ¿Me explico? Dios nunca te va a obligar a nada. Dios no te va a obligar, te va a forzar. Va a poner las circunstancias, pero usted va a decidir. Amén. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Para llegar ahí, para atravesar todo Nínive, caminando. ¿Sigue? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: he aquí, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas decían: bueno, ¿y este quién? No lo conocemos. Dicen que lo aventó un pez, lo trajo para acá. La gente comenzó a murmurar y él empezó a caminar en medio de la ciudad y gritando: ¡hey, hombres, mujeres de Nínive, arrepiéntanse! Viene juicio sobre ustedes. En 40 días vendrá juicio y todos morirán. Está loco, ¿no? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. O sea, la gente que escuchaba el mensaje creía. Y esa noticia llegó hasta el rey. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey hizo una proclamación, un edicto para el pueblo y hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato de ley y de sus grandes, diciendo: hombres y animales y bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, o sea, no coman, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y ¿qué? Y clamen a Dios fuertemente y arrepiéntanse, conviértanse cada uno de su maldad, de la rapiña que hay en sus manos, ¿sí? De la maldad extrema que había en esa gente. Dios te está dando la oportunidad. 40 días viene juicio, y si no se arrepienten, todos van a morir. ¿Sigue? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Qué habían comprendido ellos? Que Dios era un Dios justo, que no iba a tener por inocente al malvado, pero que era un Dios misericordioso, tardo para la ira, que había llegado a su punto, y grande en misericordia. Y Dios estaba extendiendo la misericordia, hermano. Cada que alguien te habla de Jesús, cada que alguien te invita a la iglesia, cada que tú le hablas a alguien y lo invitas a la iglesia, hermano, es la voz de Dios pregonando sobre tu vida. Tus vecinos, tus amigos, las redes sociales, estás viendo algo y aparece un reel, hablándote de Dios. Es Dios, hermano, avisándonos, exhortándonos que su venida está cerca. ¿Sigue? Y vio que Dios lo que hicieron. Capaz y Dios nos perdona. Vamos a hacerlo, vamos a clamar, vamos a proclamar ayuno. Nunca en su vida habían ayunado, o si acaso por algún otro Dios, pero ahora estaban orando por la salvación de sus vidas. Comprendían que van a morir. Hermano, la gente no cree que va a morir un día, por eso vive como vive. Amén.
O sea, la gente no piensa que un día va a morir. La gente piensa que le falta un poquito más. Amén. O sea, ¿no? ¿Cuántos años tengo? Bueno, que yo llegue 20 años más. Hasta las de 80 años dicen, Señor, hasta los 100. ¿No? Ya que mi hija cumpla 15 y tiene 3. ¿No? Le va sumando más y ya tiene 15. Bueno, hasta que tenga hijos. Y ahí van sumándole, porque ¿quién se quiere morir, hermano? A menos que tengas una enfermedad con mucho dolor. Yo he visto pacientes que me dicen, enfermero, inyécteme algo ya, por el dolor constante. Pero en su defecto nadie quisiera y nadie espera morir. Amén. Pero Dios sabe. Y en su misericordia, Dios proclamó, vio la maldad de una nación, envió a un predicador para hablarles de Jesús. Y los que creyeron se arrepintieron de sus pecados. ¿Sale? Vuelvo a leerlo, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no los hizo. ¿Por qué no los hizo? Porque no hizo el mal. Dios es un Dios justo. Si estás en pecado, mi mano es la maldad, el pecado. Hermano, si usted está en pecado, la maldad vendrá sobre usted. ¿Qué tiene que hacer? Sálgase de ahí. Amén. Sálgase de ahí, porque Dios castigará el pecado. Y si usted está bajo pecado, el castigo vendrá sobre usted y sobre mí, si no me arrepiento. Amén. Dios, ¿qué quiere? Que nos apartemos del pecado. Pastor, pero es una mentirita. Dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Pastor, pero es una canita al aire. Dice que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Ni los ladrones, ni los afeminados, ni los ávaros. Dios es un Dios celoso, justo, y no quiere que nadie se pierda. Por eso la advertencia es: sal, Dios va a hacer justicia. ¿Sigue? Dice Romanos 5:8. Nos ponemos de pie, por favor, si puedes, por respeto a la palabra, y leemos este texto. De todos los textos de la Escritura, este es uno de los que más me impresiona. Lo leemos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. ¿Qué crees que hizo Jonás en esa figura? Jonás fue sepultado 3 días y al tercer día surgió y entró a Nínive. Jesús pagó por nuestros pecados con su sangre. Fue sepultado 3 días y al tercer día resucitó. Y cuando lo vieron, hermano, sus discípulos, Jesús está vivo si nosotros te vimos en la cruz. Hasta que yo no vea, dice Tomás, sus manos y su llaga y meta mi mano, yo no voy a creer. Y el siguiente domingo dice la Biblia que lo vio. Jesús está vivo. Para ellos fue sorprendente ver a Jesús muerto, sepultado y ahora vuelto a la vida. Que fueron capaces de dar su propia vida por salvar a otros. Que entendieron que después de esta vida hay algo más. Amén. Que la muerte no es el fin, que hay algo más. Y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero es un Dios justo, no tendrá por inocente al malvado. Pues mucho más estando ya justificados de su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí hay 2 tipos de personas: aquellos que no conocen de Dios, que son salvos por primera vez, y aquellos que ya son hijos. Y ahorita te explico.
Porque si siendo enemigos, cuando no conocíamos a Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, di conmigo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermano, si tú ya eres hijo de Dios y pecas, ¿tú crees que Dios no tendrá misericordia de ti? Si ya eres su hijo. Si cuando no eras su hijo te amó y te trajo a Él. Hay gente que conoce a Dios y peca y dice, no, Dios ya no me va a perdonar. Muéstrale este pasaje. Si antes que no le conocías, te amó, ahora que ya le conoces y fallaste, aún más porque le perteneces a Él. Amén. Y que la culpa, la vergüenza no nos aparte de su gracia. Vuelvo a leerlo, dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Y cada día nosotros tenemos que estar a cuentas con Dios. Hace unos días, miércoles, dijimos si tuviéramos más tiempo, ¿se acuerdan? Y que anotáramos qué íbamos a hacer. ¿Alguien hizo algo de eso? ¿Sí? De ir a predicarle a alguien, de ir a hablar a alguien, de hacer una carta, de hermano, que no se nos olvide el tiempo extra que tenemos para hacer. Amén. Y Dios no tendrá por inocente al malvado. Grábatelo. Si estamos en pecado, no entraremos. Si nuestros hijos están en pecado, no van a entrar. Tenemos que orar. Tenemos que hablarles de Jesús, pero mostrarles a Jesús. ¿Me explico? O sea, a veces queremos que conozcan a Jesús, pero no mostramos nosotros a Jesús. Entonces la gente dice, bueno, ¿de qué Jesús me hablas si tú no lo vives? ¿Me explico? O sea, queremos que conozcan a Jesús y nosotros somos impedimento por nuestra conducta, nuestra manera de ser, nuestra manera de reaccionar. ¿Qué piensan los niños cuando tú le dices, no grites, y le gritas? Mamá está mal, ¿no? Entonces cuando nosotros predicamos de Jesús y no reflejamos a Jesús, damos un mal mensaje de Dios. Pero Dios quiere que nos arrepintamos. Cierra tus ojos si puedes y le puedas presentar a Dios tu vida. Hermano, si habrá alguien en pecado hoy, tú sabes si estás en pecado, si todavía hay áreas de pecado. No hablo de una cosa es el pecado y otra cosa es el carácter. El carácter es los temperamentos. El pecado es algo que practicas que sabes que estás mal. Adulterio, alcoholismo, tabaquismo, lo que el Señor te revele. Entonces, si hay alguien en pecado hoy es el día que tú le digas, Señor, perdóname, porque tú vendrás a destruir la maldad, y si yo estoy bajo esa maldad, vendrá destrucción sobre mí. Padre, perdóname, Señor. Pídele perdón con tus palabras. Tú sabes si hay un pecado. Perdóname, Señor, por este pecado, porque no he perdonado, porque guardo rencor, porque no honro a mis padres, porque trato mal a mi esposa, trato mal a mi esposo, porque soy áspero con mis hijos, con mis hijas. Señor, perdona mi pecado y forma tu carácter en mí, Señor Dios. Gracias porque hoy tú me muestras que tú eres un Dios justo, pero en esa justicia tú fuiste a la cruz por mí para pagar por mi pecado y me regalaste la salvación. Y hoy tengo entrada no por mí, sino por tu sacrificio, Señor. Y hoy te pido perdón, pero también te pido por aquellos que no te conocen. ¿Podrás orar por alguien, hermano, que sabes que está mal, que sabes que está en pecado? Tal vez tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, tu hija. Y puedas decirle al Señor, Señor,
Sigue siendo paciente, pero abre su entendimiento y pon personas a su alrededor que le hablen de ti, papito Dios, para que se puedan arrepentir. Y aun si tú nos quieres usar a nosotros, yo pueda ir a predicar, tú puedas ir a predicar. Ponle nombre, hermano. Tal vez es un vecino, una vecina, tal vez es un hermano que se congregaba y no lo has visto y sabes que está en pecado. Puedes ir a verlo, hermano. Mire, de parte de Dios vengo a decirle: vuelva a Dios, arrepiéntase, busque al Señor, porque Dios nos manda ahora como pregoneros. Hoy nosotros somos ese Jonás en medio de un mundo desenfrenado, en medio de una sociedad perdida. Tenemos que salir a hablar de Jesús, que se arrepientan. Este mundo le queda poco tiempo y tenemos que aprovechar para predicar el Evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, esta noche, y forma nuestro carácter. Haz tu carácter, Señor. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Haz nuestro carácter, nuestra vida, nuestra manera de reaccionar, Señor. Tal vez lastimamos por nuestro carácter, tal vez ofendemos por nuestro carácter. Forma tu carácter en nosotros y cumple tus promesas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esa persona que vino a tu mente, anótalo a predicar, y estás en ese caminar de hablarles de Jesús, de proclamarles en medio de un mundo desenfrenado. Pero mientras estamos, pidámosle al Señor: Señor, haz mi carácter. Vamos a cantar esta alabanza como una oración, pidiéndole al Señor: haz tu carácter más mi carácter, más como el tuyo. Amén. Dice, porque en esta vida hay cosas que pasan que no entendemos, pero Él sabe